El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, abrió una indagación previa para determinar si hubo favores políticos, entre ellos el indulto humanitario al expresidente Fujimori, ofrecidos por Pedro Pablo Kuczynski para evitar su vacancia. Los primeros en ser llamados a declarar serán el ex viceministro de Justicia y expresidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, Juan Falconi, y el exdirector y secretario técnico de esa misma comisión, Camilo Santillán Vergara. La congresista y vicepresidenta Mercedes Arauz aseguró que el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, desvalorizó el rol de la bancada de Peruanos por el Cambio, por lo que consideró que el reclamo que han venido planteando en ese sentido ha estado justificado. Arauz agregó que la actitud del premier de saltarse las coordinaciones con el grupo parlamentario oficialista fue percibida como una muestra de desdén. Y una directiva del Frente Magisterial del llamado Comité Ejecutivo del Movadef, revelada hoy por el diario Perú 21, ordena a los dirigentes regionales del SUTE-CONARE continuar con la huelga nacional indefinida y tener una presencia con radicalización en Lima. El documento, dirigido a quienes denomina responsables macrorregionales del Frente Magisterial y del Frente de Masas, afirma que lo importante no es ganar unos aumentos o una migaja, sino lograr los objetivos del partido. La directiva revela también que es el Movadef quien financia a Pedro Castillo, el dirigente del SUTE-CONARE, que en innumerables ocasiones ha negado vínculos con esa facción de Sendero Luminoso. El Parque Juana Alarco Dambert, ubicado a espaldas del Centro de Estudios Históricos Militares en el centro de Lima, será remodelado para convertirse en el parque temático Héroes de la Democracia, a cuya inauguración ha dicho Luis Galarreta que acudirá antes de culminar su gestión como presidente del Congreso. Como se recordará, Galarreta habló días atrás de un parque de la memoria de los caídos por terrorismo, en donde se contaría la verdadera historia de lo que ocurrió en el país. La obra, valorizada en 774.261 soles, se encuentra en proceso de licitación desde el 19 de junio. Para estar al día con la información nacional e internacional, usted debe seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches y bienvenidos a En Portada, Verónica. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Le damos la bienvenida al ingeniero Juan Cheput, congresista de la República. ¿Cómo estás? Hola, Mario. ¿Cómo está? Buenas noches. Y a José Carlos Requena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Pues bien, vamos con las noticias. La primera tiene que ver con una decisión del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que está en los últimos días de su gestión, pero son días llenos de actividad, por lo visto. Dispuso la apertura de una indagación previa para determinar si hubo favores políticos, entre ellos el indulto humanitario al expresidente, ofrecidos por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski para evitar su vacancia. Los primeros en ser llamados a declarar a la Fiscalía, se entiende, serán el ex viceministro de Justicia y expresidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, Juan Falconi, y el exdirector y secretario técnico de la misma Comisión de Gracias Presidenciales, Camilo Santillán Vergara. Muy bien. A ver, ¿qué dice el congresista Cheput? Que además ya ha adelantado que esto le parece positivo, ¿no? Porque se va a demostrar la inocencia por Pablo Kuczynski. Entiendo que así es lo que ha... No, lo que yo he señalado es que el camino de la Fiscalía es el más adecuado, desde mi punto de vista, para que puedan citar a todos aquellos que estuvieron involucrados, no solamente en la antesala del indulto, sino en todo el proceso que como consecuencia de ello llevó a la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Y nosotros siempre hemos alentado eso. Siempre hemos dicho que la Fiscalía es el organismo, la institución que debería llevar a cabo las investigaciones, no le tememos en absoluto. Ahora, si se presume que como consecuencia de eso se va a determinar la culpabilidad de Pedro Pablo Kuczynski, pues no lo veo así, de ninguna manera. Yo lo que creo es de que esto va a permitir que se sepa, en primer lugar, que no ha habido ningún tipo de prebenda ilícita. En segundo lugar, van a tener que citar
a todas aquellas personas que han participado durante todo este proceso de indulto, con lo cual se va a poder saber cuál es el papel que ha jugado el mismo Fuerza Popular. Y en tercer lugar va a permitir ahondar en el mismo proceso de la vacancia como etapa previa a la misma, ¿no? A la vacancia y a la eventual renuncia. Porque ese es otro tema, ¿no? El que tiene que ver con la investigación ya Mamán y compañía y quienes lo dotaron de cuestiones que les permitieron grabar al presidente o a aquellos individuos que ahora están, aquellos congresistas que ahora están fuera del Parlamento, ¿no? Pero tú confías en la inocencia del por señor supuesto que Pablo confío en la Kuczynski. inocencia, siempre lo he dicho. Por eso es que yo, ya un poco para complementar esto, cuando decían que Luis Galarreta pasará a la historia, pues hay que ver a qué parte de la historia pasará, o a la historia noble del Perú, o a la historia de la infamia, si es que detrás de todo esto ha habido una serie de movimientos que no tienen nada que ver con la búsqueda de justicia, ¿no? ¿Cuál sería esa infamia? Que había un complot. ¿Un complot para que el señor Pedro Pablo Kuczynski le dé el indulto a Alberto Fujimori? No. El complot para que pueda salir, porque se ha hecho todo esto sobre la base de percepciones. Entonces, eso se podrá determinar solamente con un juicio histórico basado sobre hechos contundentes, comprobados y fehacientes, no sobre especulaciones que son las que han reinado hasta ahora. Y la Fiscalía va a abonar en eso, en la búsqueda de hechos concretos, no en presunciones. Y desde ese punto de vista nosotros estamos confiados en que esto va a permitir que la verdad se sepa de una vez por todas, ¿no? Pero la actividad de la Fiscalía, digamos, va luego a derivar en algún juicio político, que es el juicio histórico al que te refieres, me imagino, porque la Fiscalía no va a meter a Galarreta en el asunto, ¿no? Pero te va a permitir corroborar hechos, determinarlos, y como consecuencia de eso va a derivar en el juicio de la historia, ¿no? Más que político. Claro, quizás Juan está saltando un poco digamos, estos dos momentos, porque esta investigación que se abre es sobre las presuntas preventas en torno al indulto. Juan salta a marzo ya, que es la fecha de la renuncia, porque sin duda están relacionados, ¿no? Creo que es súper positivo que la Fiscalía se aboque a esto y al margen de eso nos va a permitir además esclarecer cuál fue el rol. Recordarán que en pleno debate salió la entonces premier Mercedes Arauz a negar que había algún acuerdo o algunas conversaciones. Negociación en Exacto, marcha, ella salió a negarlo tajantemente, lo cual te denotaba ya alguna distancia entre el entorno presidencial y la bancada, ¿no? Y ella en su doble condición, además de congresista y de primer ministro. Yo creo que si la Fiscalía ayuda a esclarecer estas circunstancias en que se dio el indulto, sin duda va a ser positivo. Fueron circunstancias sorpresivas hasta cierto punto, pero si ustedes revisan lo que dijo Pedro Pablo Kuczynski desde que asumió el poder, dijo reiteradamente o insinuó que era algo que iba a hacer, ¿no? Entonces, yo no sé si detrás de eso hay un delito, la Fiscalía lo va a terminar de... Dijo y desdijo, ¿no? Dijo y desdijo, pero digamos, lo dijo y dijo tantas veces que... Perdón, que lo único que queda claro es que no tenía la idea claro. clara al respecto. Que no tenía idea, pero tenía una sola vez. intención, ¿no? Mira, De mandarlo a su casa. Una vez, dijo Una- él, en y Argentina, la me primera, parece. no, lo A ver, dijo, por mira, favor, hazme yo recordar. recuerdo la primera entrevista que le hace el Comercio cuando ya asume el poder, cuando es elegido, 16 de junio del 2016 más o menos, dice, no lo dice voy a indultar, pero dice que encontraría un modo. Fue semana económica, en su casa. En semana económica, en su biblioteca. bueno, yo recuerdo una entrevista del Comercio. Hablaba del La doble arresto domiciliario, sobre Claro, todo, pero esa figura no era algún existía. tipo- exacto, entonces a lo largo del tiempo que estuvo en Palacio, sí es algo que insinuó, digamos, en reiteradas circunstancias, que seguramente la circunstancia que pasó en diciembre del 2017 lo empujó a tomar una decisión, ya es algo que Claro, seguramente será estas claro. insinuaciones eran recogidas por la prensa y cuando se les enrostraban a otros representantes del Ejecutivo o al presidente mismo, él decía, no, yo no he dicho que lo voy a indultar. De manera que es... Lo último que dijo fue hablar de un perdón médico o algo así, ¿no? que era algo que no existía y que causó también mucha controversia en su momento. Que eso fue fuera, pues, no fue aquí Que en nuestro eso país. Fue... Claro. No estoy seguro. Totalmente. Me parece que eso fue en El País, en Claro. el diario El País. me parece. Ahora, Claro. yo creo que es importante determinar la línea de tiempo y estoy de acuerdo con lo que dice mi querido amigo José Carlos. Están los hechos relacionados y yo creo de que uno de los puntos iniciales importantes es la juramentación de Mercedes Arauz como presidenta del Consejo de Ministros cuando acude Kenji Fujimori y saca a la luz una serie de fotos en Palacio de Gobierno vendiendo la idea
de que había sido invitado exclusivamente a pasearse cuando él le pide a Pedro Pablo Kuczynski pasar a Palacio, ya que fue a la juramentación, y de esa manera empezó a vender la idea de que había una cercanía especial con el presidente. Luego de eso vienen los nombramientos del grupo que tenía que evaluar la salud de Alberto Fujimori, que también fue cuestionado en su momento, indicando que se ha modificado, ha intervenido el ministro de Justicia. Vienen los cambios de los ministros de Justicia y de Salud, el almirante D'Alessio y el doctor Mendoza, que también fue materia de especulación, a pesar de que ellos lo negaban permanentemente, que no habían sido convocados para trabajar en el indulto específicamente. Entonces, el trabajo de la Fiscalía va a permitir corroborar que ha habido, yo diría, un procedimiento regular. Que no hubo un indulto que no exprés. había ningún indulto exprés ni cosa por el estilo. Pero ¿por qué lo relaciono con lo otro? El día de la vacancia, mis colegas parlamentarios Marisa Glave y Vicente Ceballos señalaban que habían tenido reuniones con la premier Mercedes Arauz y él les había dicho que no había ningún tipo de cambio exprés ni cosa por el estilo, cosa que yo creo. Pero luego de eso, cuando se procede al indulto la noche de Navidad o en la antesala de Navidad, ese es el gatillador para que la izquierda que votó por promover la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski o básicamente empezó a tener un activismo que llevó a la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, rompiera con ese eje que le había permitido continuar en la presidencia. Entonces, si se determina que no hubo en ese periodo ningún tipo de indulto exprés, que no hubo ningún canje ni cosa como por el estilo, como se especulaba en el periodo diciembre-marzo, pues eso ya empieza a configurar que la salida de Pedro Pablo Kuczynski, motivada fundamentalmente por esa pérdida de apoyo de la izquierda, pierde consistencia en el tiempo y se va configurando un escenario de injusticia. En todo caso, habrá que ver cómo trabaja la Fiscalía, ¿no? A ver, o sea, ¿usted cree que no ha habido un indulto exprés? ¿Es así? Que no se ha Mira, festinado yo nada. lo que creo, no, yo estoy absolutamente, yo soy claro y si no lo soy voy a tratar de ser más didáctico, ¿no? Yo lo que creo es que esto va a permitir corroborar que no ha habido ningún tipo de intercambio de prebendas, ni exigencias, ni manejo debajo de la mesa. Indulto exprés. Es que de Porque ninguna usted manera. ha hecho mención de la señora Mercedes Arauz y la No señora ha Glave. habido, no ha habido indulto exprés por la sencilla razón de que hablo de la línea de tiempo. ¿Cómo califica usted entonces que el día que se estuvo viendo la primera vacancia del señor Pedro Pablo Kuczynski, 3 días antes de Navidad, la señora Mercedes Arauz dijo que no había ningún indulto en proceso y a los 3 días fue indultado Alberto Fujimori? ¿Cómo llama a ese indulto que 3 días antes para la presidenta del Consejo de Ministros no existía? ¿Cómo lo llama? Bueno, es que no tiene nada que ver el exprés con el desconocimiento de la decisión presidencial. O sea, entonces ella no sabía. No, Claro. claro. Aparte de eso tenía que existir un trámite, no Y solamente el la trámite ha decisión. sido público, pero Y el ella no trámite ha sido tenía nada público, que ver. salió el informe. Entonces ella no Inclusive sabía lo que estaba el periodista sucediendo. Nicolás Lucar filtró un informe que se dijo que no era cierto. Por No, eso claro, te digo, todo el mundo decía es que eso Y era a la importante. luz de ese Fujimori. informe insistió la entonces presidenta del Claro. Consejo de Ministros en que eso no estaba Así en es, marcha. existía. por eso te digo, va a ser importante ese trabajo de la Fiscalía porque la política contaminó este hecho desde el momento que habían posiciones encontradas y parcializadas. Ok. Pero Entonces, perdón, desde el momento que la Fiscalía va a decir, bueno, este informe que se especuló que no tenía nada que ver con la enfermedad, es cierto. El proceso que llevó a cabo el ministro de Justicia, que se decía que era acelerado, estuvo dentro de los plazos O rigurosos, sea, los etcétera, ministros, etcétera. los ministros que estaban en el gabinete de la señora Arauz, estaban haciendo un indulto tramitado 3 días antes de que este saliera sin que ella tuviera conocimiento. Así ¿Es es, así? pero ¿acaso no recuerdas cómo se dieron los indultos de Alan García, que él decía No, que no le le he consultaba a preguntado Dios? lo de Alan García. No, Le pero estoy necesito, preguntando, cuando tenga pero al se señor necesita García saber sentado acá, por le qué, voy a porque preguntar. nunca se Pero le cuestionó al pregunto Consejo a de usted, Ministros. Por Los eso, ministros del gabinete de la señora Mercedes Arauz estuvieron gestionando un indulto sin que ella supiera. puede haber sabido que estaba en gestión, no la decisión ni la oportunidad de la misma, que siempre se cuestionó. ¿Cómo va a haber una gestión si no ha habido antes una decisión? ¿Cómo No, podría la estar en gestión si no se hubiese decidido antes? Es que casualmente la consecuencia de los estudios del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Salud llevan a la decisión. Por lo tanto, ya hay una gestión previa
que termine en No, una decisión. No, la gestión de la indagación. Uno gestiona la decisión. Pues. Por eso, la gestión es un proceso. Sí. Por lo tanto, Sin tiene insumos duda. que se transforman en Sí. el tiempo. Y se pasó- transforman en una lo que pasó decisión. en torno al indulto, sí, Juan tiene la resistencia de llamarlo indulto express. Digamos que hubo una inusual celeridad, ¿no? Porque un trámite que efectivamente esa mañana era miércoles o jueves, no recuerdo bien, el 22, el Ministerio de Justicia saca un comunicado, no es que se dice, el Ministerio de Justicia saca un comunicado y dice, no hemos recibido la carta que supuestamente se ha filtrado. Efectivamente, no la habían recibido en mesa de partes, digamos, pero esta carta aparentemente ya se había presentado y el Ministerio aparentemente también tenía conocimiento del trámite que se venía. Entonces, yo me inclino un poco por respaldar la pregunta que hace Verónica, que aparentemente se han estado haciendo gestiones con desconocimiento de la primer ministro. ¿Esto es usual? Yo no lo sé, ¿no? Claro. Pero yo quiero llegar al fondo del asunto, que tiene que ver con que la Constitución y la ley habla de tiempos. Por lo tanto, si es exprés o si es cocido a fuego lento, son cosas que no están dentro del ámbito Claro, del delito. Pero lo que sí pasó en ese entonces fue que el gobierno tuvo poca transparencia y no se pudo Un pésimo tener- manejo político. Eso, Un pésimo manejo político que yo lo sigo reiterando hasta ahora, en el sentido de que el principal problema del actual gobierno es el mismo que el de antes, que es la impericia política. Pero ya fue Pero volviendo a este tema, Sí, disculpa perdón. Mario, Adelante. entonces no está en cuestión si fue express o a fuego lento, ese tipo de cosas, sino si hubo en el interín negociación, que es lo que indaga el fiscal, prebendas, algo de eso, que sí necesitamos saber la verdad. claro. Ya, Por eso pero- es importante saber si es expreso o no. Claro, es que, digamos, hay dos escenarios posibles, fuego lento o express. Express hablaría de un intercambio de favores políticos. Fuego lento con desconocimiento de la presidenta del Consejo de Ministros también habla de un bueno. intercambio de favores, si no, ¿por qué le ocultan la información? Completamente- Entonces, escenario A o escenario Completamente B, de acuerdo llegamos contigo. a la Pero misma es un premisa. problema político y no legal, en el cual, creo yo, si hubiera sucedido eso, pues tendría que haber renunciado en su momento Mercedes Arauz. Ah, sin duda. ¿No? Porque Sin duda, si después, toman después una de que decisión la realidad sin la que yo la desmintió, sepa, Claro. después de que bueno, la realidad pero esa realidad no la desmintió, sabemos, por eso estaba creemos colgada que de la que la brocha. Fiscalía va a permitir saber Sí. cuál fue la verdad en ese momento. Porque yo lo que te puedo asegurar es que 30 segundos antes de la votación, Vicente Ceballos, en un gesto 100% político, y él fue el gran conductor de la jornada y tuvo un discurso estupendo, nos convoca y nos dice, queridos amigos, así perdamos la votación, quiero que sepan que hemos hecho un gran trabajo, porque estuvimos en los pasillos del Congreso trabajando, y luego viene la votación, y viene la sorpresa, y luego viene la masacre contra Kenji, que yo cruzo para, en cierta medida, protegerlo, porque lo estaban insultando, no hubo ahí ningún tipo de agradecimiento, ni en 2 horas sale en indulto, y si quieren pregúntale a Kenji, sino simplemente un afán de no dejarlo solo en un momento en que lo insultaban de todo el lado de Fuerza Popular, y la sorpresa total para nosotros. Entonces, los entretelones que hubo, pues no tengo la menor duda de que Pablo Sánchez y su equipo van a poder determinarla. Ojalá que esa indagación sí sea express, para que se sepa cuanto antes. El señor Ceballos se fue de la bancada por eso. Por eso Porque mismo le te digo. mintieron. Pero por Entonces yo eso- no entiendo cómo lo toma Es él que de casualmente ejemplo. te Dice, estoy- porque él nos dijo, le habían mentido y Es lo que dejaron cómo que él él- gestionara por este lado, No es cuando un, por el otro lado no es están un haciendo ejemplo otra reciente, es un negociación. ejemplo que corrobora lo que estoy diciendo, que fue el gatillador de una serie de decisiones. El alejamiento de la izquierda, la renuncia de 3 valiosos miembros, Alberto de Belaúnde, Vicente, Gino Costa. Por ¿no? negociar el indulto. ¿Por qué? Porque fueron decirles sorprendidos. nada. Es que yo no puedo hablar de negocios si no sé la verdad. Entonces, sin Eso, tramitar es que estamos el volviendo, indulto a Verónica, es que escondidas. estamos volviendo a lo mismo, a poner etiquetas sin saber qué ha habido detrás. Entonces, lo que estoy señalando es que la Fiscalía va a permitir saber qué ha habido. ¿Me entiende? Eso es lo que estoy planteando. Claro. Y en buena hora que sea así. O sea, la Fiscalía va a investigar delitos. Y claramente acá delitos, que eso es, me imagino, lo que apunta la defensa de Pedro Pablo Kuczynski y de Kenji Fujimori y lo de los otros congresistas, es a encontrar delitos para luego salir bien librados. Pero políticamente, bueno, ya la gente sabrá. No, sin duda, lo que busca la Fiscalía es algún delito. Eso va a ser bien difícil seguramente de encontrar, ¿no? Y que es creo, el punto de la argumentación de Claro. Juan, ¿no? No hay, seguramente no hay delito y seguramente no hay prebenda, seguramente ha habido algún acuerdo de alguna naturaleza que aún desconocemos y que las investigaciones van a permitir saber, ¿no? Mira, inclusive cuando era el momento de que se especulaba que se venía el indulto y colegas, periodistas de ustedes llamaban, es cierto que se viene mañana, pasado, hubo, entre políticos decíamos que sería pues una torpeza hacerlo 3 días después,
de la vacancia, ¿no? Y que esto debería hacerse por lo menos luego de la visita del Papa y cosas de ese tipo, ¿no? ¿Por qué señalo esto? Porque el desconocimiento era general. Entonces, si hay delito o no, lo va a determinar la Fiscalía. Pero en lo político es válido. Que sea mal hecho políticamente, una burrada política, esa es otra cosa. Pero la cuestión legal, que es la que tiene que determinar el fiscal, eso es lo que vamos a saber como consecuencia de esa indagación. Y en buena hora que se haga la investigación. Ahora, lo que dice Juan del desconocimiento generalizado, bueno, por lo menos hubo un círculo muy cercano que sí sabía esto, ¿no? Entonces, círculo del que estaban lejos los congresistas y los ministros y aparentemente, incluyendo la primer ministro. Quizás las investigaciones también ayuden a ver cuál es ese círculo. ¿Y quiénes sabían? Claro, porque recordarán ustedes que hubo muchos rumores sobre dónde se tramitó, con qué persona participó y todas estas cosas. Pero todos los síntomas indicaban que en efecto estaban a puertas de conceder el indulto. Solamente lo que hacía dudar de eso era el discurso tan tajantemente negativo de algunos representantes del Ejecutivo, señaladamente la presidenta del Consejo de Ministros. Sin embargo, pasadas las horas o los días, se confirmó que los síntomas eran lo que el diagnóstico hacía predecir, ¿no? Así es, se confirmó lo que decía el rumor. Sí, claro. Y yo no tengo la menor duda que haya participado el grupo de Alberto Fujimori en esa presión en decir que se viene de todas maneras, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los errores que ahora ellos mismos deben estar lamentando. El creer que por presión mediática o del rumor se puede lograr algo eficaz sin que tenga legitimidad, al final están viendo la consecuencia de sus propios actos, ¿no? Si esto se hubiera tramitado de otra manera, no estaríamos en esta situación. Creo que es importante también ver esta investigación que hará la Fiscalía después de la resolución de la Corte de hace algunos días, ¿no? Porque el Estado, me parece que es en octubre que tiene que dar un reporte de cómo ha avanzado en las recomendaciones que dice la Corte. Esto seguramente tiene alguna relación con eso, ¿no? No, y cuando piden que se decida en fuero interno lo de la Corte, pues este va a ser un insumo importante para esa decisión, para ver la reversión o no. Muy bien, vamos a abordar otro tema relacionado con la situación entre la bancada llamada oficialista y el Ejecutivo, que ahora tiene una administración distinta, sigue siendo el gobierno de Peronos por el Cambio, pero claro, el presidente es Vizcarra y el presidente del Consejo de Ministros es el señor César Villanueva, y las relaciones, a pesar de las comidas y las comidillas, no son las mejores, ¿no? ¿Por qué? ¿Te refieres a las declaraciones del día de hoy? Me refiero a las declaraciones de hoy día. Empecemos entonces por compartir con los televidentes. Se suponía que la comida de antes de anoche fue, ¿no es cierto? Tenía como objeto, bueno, parece que va a ser una última cena. Sí, distender la situación. Pero primero llamó la atención que no asistieran algunos congresistas limeños. Le vamos a preguntar ahora a Juan Cheput por qué no estuvo. Pero luego de esa comida en la que estuvo presente Mercedes Arauz, aparecen estas declaraciones suyas. Puedes decir que eres vegetariano. A ver. Bueno, vamos a leer la declaración de la señora Arauz. El reclamo que hemos hecho es un reclamo justificado. La bancada no estaba siendo tomada en cuenta y el señor Villanueva desvalorizó el rol de una bancada como la de Peruanos por el Cambio, que es la que trajo al presidente Vizcarra a la posición en la que está. Continúa la vicepresidenta de la República diciendo: eso esperamos que se resuelva. El presidente ha mostrado la mejor de las voluntades para trabajar en esa dirección y vamos a seguir coordinando. Que no quepa la menor duda de que esa coordinación se tiene que dar. Creo que le cayó un poco mal la... Así como hay la reconstrucción con cambios, hay la coordinación con combos, ¿no? Porque están coordinando, pero dice lo que dice nuevamente del presidente del Consejo de Ministros. Es decir, ahí hay una tensión difícil de ocultar, ¿no? Bueno, no sé qué habrán hablado en la media hora que estuvieron hablando de política. De repente trataron este tema. ¿No sabes? ¿No has preguntado a tus colegas, compañeros de bancada? No, porque ya me enteré de todo por los medios, ¿no? Entonces sí sabes. Claro, pero el detalle no, pues ya el resumen mediático nada más. Ahora, yo creo que no deja de tener razón Mercedes Arauz cuando plantea que el principal factor
que ha llevado esta situación con el presidente Vizcarra es el premier Villanueva. Y apenas termina de hablar Meche, sale Héctor Becerril a defender al premier Villanueva, lo cual confirma lo que nosotros señalamos de que hay un nivel de cercanía muy grande entre Fuerza Popular y el premier Villanueva, que desde mi punto de vista, como digo en una entrevista a Sebastián Ortiz en El Comercio, es colocado por Fuerza Popular. De eso no tengo la menor duda. Ahora, yo creo que la idea es voltear la página, no hay que desvillanuevizar el tema y pensar más bien en trabajar más cercanamente al presidente de la República, que sí ha demostrado buena voluntad para tener más cerca a la bancada de Peruanos por el Cambio. Yo creo que ese es el fondo del asunto. Esa es la idea, pero no la práctica, porque escuchamos o conocemos estas declaraciones posteriores a la comida y que inciden en el mismo. En todo caso, estos pueden ser los estertores del desencanto, ¿no? Ya van quedando. Los estertores del desencanto. ¿Y por qué no fue? Claro. El título, está. Ya van quedando ahí. ¿Por qué no fue usted a la cena? Ajá. Bueno, no es como dice José Carlos, porque soy vegetariano, él sabe perfectamente que me encanta. Yo no fui porque, mira, estoy en condiciones de señalar que tanto al señor presidente, al premier y a los voceros le he dicho que a mí no me gustan las reuniones masivas. Cuando ¿Cómo masiva? que si vamos a hablar de ¿Masivas solamente la política, bancada? no, que si vamos a hablar de política, pues que vayan los voceros, que el presidente designe sus personeros y establecemos una línea política. Porque masivamente no se llega a nada. Y lo he dicho interna y externamente y me ratifico. Entonces, Pero una reunión con 6 congresistas no es masiva, ¿no? Perdón, Bueno, eran yo 8. convocado por el presidente de la República, ¿no es un no, desplante? es que por otro lado yo tenía ya compromisos y por más que convoque el presidente de presidente, la yo me República? disculpé. Ya me bueno, pero disculpé. son dos razones distintas. Son los compromisos Sí. o Ya, pero no, en este caso, o no te específico, convence en el este tipo caso de específico reunión. yo señalé eso también Sí. en mi disculpa, que yo prefiero una reunión más acotada. Bueno, pero ¿por Porque qué de no lo fue, contrario entonces, no se díganos? puede profundizar, lo acabo de señalar. No, pero no ha Y ido porque tenía además, otra por si reunión acaso- o no, no, porque no, no, le no, gustan no. esas reuniones. Es muy difícil que tú me veas en reuniones masivas. Sácame videos en las cuales aparezca permanentemente. Pero te invitamos. Yo sí creo y asisto, Sí. conjunción, asisto cuando se trata de reuniones en las cuales se convoca a los dos voceros, 2 ministros, el premier, con mucho gusto, porque ahí se puede desarrollar un diálogo político más fluido. Cuando hay mucha gente, con todo el respeto que se merecen mis colegas, Sí. es imposible esa dinámica. Dos preguntas. Primero, te invitaron, me imagino que sí. Por supuesto, claro Y que segundo, ¿tú sabías desde el principio que no iba a ir el presidente del Consejo de Ministros? No, No. no. ¿Lo presumías? Presumía que no iba a ir efectivamente. Por eso esta creo, tensión de la que venimos hablando. claro, y por eso creo yo que más importante es desarrollar primero esa temática de otra manera, ¿no? Lo que sucede es que, mira, el drama de los partidos políticos en el Perú nos hace creer que para estar en un partido hay que ser, tiene que ser, como señala Agustín Figueroa, un club de amigos. Y la política es sinónimo de conflicto. La política tiene otra dinámica. Ayer en la Deutsche Welle salió una noticia como el ministro del Interior alemán le dice a la canciller pues que su relación tensa, antagónica, ¿no? Frontal, fortalece el gabinete, ¿no? Un ministro de la canciller Merkel. Y eso no se ve pues como una ruptura en Alemania, sino como una tensión que genera como consecuencia de la misma mejores decisiones hacia afuera, hacia la migración, hacia diversas cosas. Sí, pero Acá si no. el presidente de la Acá sería República impensable eso. lo está invitando a usted y a los otros congresistas. No, mira, que no lo veas. Durante varios No. días, permítame terminar De para que acuerdo. me pueda responder. Durante varios días han estado diciendo que no son del oficialismo, que no les gusta, que no acá, que no allá, que no viene el premier, que no, que se reúnen con otros. Usted acá mismo nos habló de la otra reunión con los otros congresistas. A mí no me gustan esas reuniones. Y el presidente de la República dice, bueno, vamos a reunirnos. ¿Qué importa si no es para hablar de política? Pero por lo menos para mirarnos la cara y para romper ese hielo que estamos enfrentándonos durante varios días en los medios de comunicación. ¿No va? No, pero y eso no tiene, no es un desplante. No es un desplante de ninguna manera porque lo Así anticipé. no le gusta, no debió porque lo haber anticipé, ido, congresista. porque lo anticipé en primer lugar y no es una descortesía porque ya estaba anticipado y disculpado. Y en segundo lugar, creo yo que lo más importante es cómo se desarrolla la relación independientemente de este tipo de reuniones. Mira, yo no hago ¿Tú reuniones. hubiera querido que el presidente lo invite a usted solito? Lo que sucede es que, mira, no, de ninguna manera. Para conversar al vocero, sobre política. suficiente, al vocero, o a quien él crea conveniente. De ninguna manera. Pero usted nos habló de una reunión con los otros congresistas. No, es que mira, hablemos en serio.
Y hablar en serio significa identificar cuál es el problema. Y solucionarlo no pasa por ese tipo de cosas porque estamos viendo los resultados hoy, ¿no? Con la tensión que se ha generado menos de 24 horas después, lo cual confirma mi hipótesis de que eso no sirve. Entonces, si se quiere limar el problema, pues se sientan los protagonistas del problema, señor Villanueva, los voceros, y se soluciona el problema, no se dilata, no se maquilla. ¿Cómo ve desde afuera el asunto? Sí, creo que es evidente que estas reuniones con gran despliegue mediático no son tan útiles. El propio presidente Kuczynski, recordarán los famosos diálogos que tuvo con Keiko que no llevaron a ningún sitio. Esto ya es simbólico, además, que esto sea fuera del Palacio de Gobierno, eso mismo ya es una cosa un poco, no diría un desplante, pero sí algo que habla de la distancia y de la del poco gusto que se tiene por Villanueva, el hecho que no esté Villanueva ya. Entonces, aunque Juan vea que los conflictos pueden fortalecer, lo cierto es que en una situación como la peruana, más bien yo creo que debilitan. Entonces, porque ahora se plantea que como que hubieran dos gobiernos, ¿no? O dos gestiones. Una que lidera Villanueva con sus ministros, que son casi todos silentes además, y otra que plantea el presidente con sus congresistas. Y eso yo no sé si sea algo tan conveniente. Creo que la unidad de mando que se ha solido tener aquí en el país no se está dando ahora. Y uno de los principales mudos es el señor Villanueva. Si ustedes revisan la última semana de noticias, ¿dónde está? ¿No? Entonces, hay una noticia de que fue honoris causa en la Universidad de Villarreal y punto. O sea, se habla de él, pero él es el gran ausente, debiendo ser el principal vocero político del gobierno. Sí, yo creo eso, que él debería tener la batuta en el diálogo político. Y volviendo a ese tema, mira, el 23 de mayo, 22 de mayo hubo una reunión exactamente similar, luego de la cual salieron de Palacio de Gobierno indicando ahora nos vamos a reunir todas las semanas, ha vuelto la cordialidad, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Lo mismo que ahora. Entonces, si uno insiste en estas fórmulas, desentendiendo de la política pasa por espacios más acotados y, como dice José Carlos, menos mediáticos, pues simplemente vamos a seguir dilatando el problema. Yo creo que sí hay un punto de vista fundamental que es la clave. Acá no existe bancada oficialista u opositora en Peruanos por el Cambio, es la bancada de gobierno, y punto, porque fue elegida por el pueblo, y lo señalé hace muy poco en la misma entrevista con Sebastián. Entonces esa es una discusión bizantina. ¿Cómo articulamos el trabajo? Ese es el desafío del presidente Vizcarra, y yo creo que él tiene la mejor de las voluntades para hacerlo. Gilbert Violeta, vocero de la bancada, ha anunciado que este martes se van a reunir también en Palacio. Debemos entender que no va a ser esa reunión tampoco. No sé, no sabía que había. Ajá. Bueno, para enterarnos vamos a escuchar lo que ha dicho Gilbert Violeta. Yo estoy en Chiclayo. Bueno, este martes entonces se reúnen con el presidente Martín Vizcarra en Palacio, se reúnen con los ministros, entre ellos el presidente del Consejo de Ministros, y va el ministro a estar ahí, de Economía. ¿está confirmado? Sí, bueno, fue lo que nos dijo el presidente de la República. Correcto, y la bancada en este caso. ¿Qué planteamientos, tres planteamientos básicos? Miren, el tema de fondo es cómo estamos económicamente en el país. O sea, aquí hay lo que ha ocurrido en los últimos meses han habido una serie de críticas económicas a la gestión de Kuczynski. Sin embargo, lo que se está notando también es que ha habido en los últimos meses un nuevo momento económico. Ha habido en marzo un crecimiento de 5% de la economía. A esa reunión nos referíamos. Eso sí, de anoche, ¿no le han comunicado hoy día? No, yo estaba en Chiclayo ayer. No. Y acabo de llegar hoy día. Y el teléfono... No, pero mira, independientemente de eso, me entero, WhatsApp. de repente ahora ya lo pondrán, vamos a estar en la banca. Vamos a ver cuál es la agenda, y si es una agenda que está dentro de lo que yo creo conveniente, veré si voy o no. ¿No? O sea, pero a esa reunión sí iría. ¿Cuál es la Veré diferencia? si voy o no. Ah, ok. Porque lo que ha dicho es que no le gustan las pero reuniones mira, masivas y que si van a hablar de lo que política sucede es no lo quieren ni que lo siguiente. inviten a usted, sino Mira, al vocero la o a los eficacia voceros. política no está en función directa de la asistencia a reuniones. Así de simple. Hay personas que acudían a todas las reuniones y hoy han renunciado a la bancada. Y hay otras personas que no van a las reuniones y cuando hay problemas están en las trincheras. O sea, estar en una reunión no es garantía de lealtad ni garantía de combate político. Que quede eso claro. ¿A quién se Todos los que refiere? han ido, no me refiero para que veas, personas que Colegas de asistían, bancadas, claro, compañeros. personas que asistían a todas las reuniones, hoy no están en la bancada. Desde Pedro Lechea hasta Gino Costa, por ponerte dos ejemplos. Y O el siempre mismo iban y no Alberto. sirvió de nada. No, lo que te estoy diciendo es que
no es una crítica, es un hecho a evaluar. El asistir a una reunión no te convierte en una persona que sea alguien que contribuya a la buena marcha del gobierno. Yo me puedo informar por un paper, me puedo informar por una llamada telefónica, me puedo informar por un documento mediático. Hay diversas formas para informarme. Y si quiero precisar algo, pues lo llamo al ministro. Creo que lo fundamental aquí es que el presidente Vizcarra y el primero Villanueva tienen que encontrar un modo de tener una bancada en la cual apoyarse, que no creo que sea algo que lo tengan claro ahora, ¿no? Porque, digamos, juegan a tener el apoyo del fujimorismo y más bien bypasean a la bancada de gobierno, como la llama Juan, para evitar esta cosa de opositor o oficialista. Y si tú ves las historias de los 3 o 4 presidentes previos del 2001, todos han tenido alguna coalición en el Parlamento que los ha sostenido. De eso carece hoy Villanueva. Entonces, si no es capaz de ver en los próximos meses algo en que se apoye, creo que va a seguir teniendo la precariedad que hemos visto hasta ahora. El problema con la bancada de Fuerza Popular es que la manera de abordar recientemente el presidente Vizcarra la ley Mulder ha abierto una brecha con ellos, además, ¿no? Perdón. Además, claro. Pues solamente quería agregar a lo que están diciendo que lo mismo le pasaba a Pedro Pablo Kuczynski. A veces estaba un ratito bien con Fuerza Popular y al día siguiente ya iba en contra, ¿no? Entonces tampoco no tenía muchos aliados. Claro, pero Pedro Pablo Kuczynski al menos tuvo su bancada hasta el final, ¿no? Es decir, recién con la... No, lo dijo el señor Zavala. Yo solamente puedo hablar con 10. Bueno, no? digamos, sí, es cierto que en el Congreso creo que todas las bancadas, salvo la de Acción Popular, han tenido algún tipo de fisura, ¿no? Fuerza Popular, el APRA, todos, ¿no? Entonces, esto ya lamentablemente parece algo endémico en la política peruana y creo que el señor Zavala efectivamente tuvo la torpeza de querer dividir a su propia bancada y fue como le terminó pagando, el desenlace fue el resultado final de esa impericia, ¿no? Yo creo que lo fundamental es que se establezca una agenda política, una agenda legislativa, y a partir de ahí esto sirva de amalgama dentro de la bancada y con el propio gobierno, ¿no? Pero eso es más importante que una reunión como la que estamos viendo. Y quizás un buen momento va a ser ver si es que al final se presenta una lista alternativa a la de Fuerza Popular, ¿no? A la mesa directiva. A la mesa directiva me refiero, ¿no? Porque si Peruanos por el Cambio logra hacer eso, yo creo que sería un paso importante en consolidar algún tipo de alianza o de gestos, ¿no? Bien, vamos a una pausa y luego vamos a regresar para comentar con ustedes un documento que ha dado a conocer Perú 21 y es una directiva del llamado Frente Magisterial del Comité Ejecutivo del MOVADEF. Con eso vamos a volver. Bueno, a ver, hoy día Perú 21 difundió un documento previamente corroborado por la policía, un documento del MOVADEF, una directiva, en donde habla sobre la huelga de maestros y directamente sobre el señor Pedro Castillo, que tantas veces había dicho que no tenía ninguna vinculación con el MOVADEF. Dice así: responsables del Frente Magisterial del Comité Ejecutivo Nacional de Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales. Eso es lo que significa MOVADEF. Responsable macro regional del Frente Magisterial, con copia también a responsables del Frente de Masas. Ahí está el documento y... Mostrar la legitimidad de Pedro Castillo como único dirigente y vocero reconocido de los maestros en la lucha ante las autoridades del Estado. Convertir a las regiones en huelga y la Plaza San Martín en sitios de combate y resistencia al fascismo y por solución al pliego y la derogatoria de la Ley 29944. No basta la presencia del magisterio en Lima, y en mayúsculas, sino debe ser presencia con radicalización. Más abajo dice el documento: los temas de cada región y las demandas de los profesores pueden esperar para otro momento. Ahora lo que interesa es garantizar ¿qué significan esas siglas? La huelga nacional indefinida, es HNI, exitosa, y confrontar a este régimen que se pude en la corrupción. Lo importante no es ganar unos aumentos
o una que otra migaja, sino lograr los objetivos del partido. Negar en todo momento que somos del CONARE o del Movadef y responder diciendo que terrorista es el Estado. Eso es lo que dice el señor Pedro Castillo, dicho sea de paso, hace poco. El partido seguirá dando apoyo económico para el compañeros, debe ser CC, ¿no? Sí. Pedro Castillo y la huelga, pero se debe pedir a cada subregional que dé una cuota para evitar que denuncien que el partido financia todo. Comité Ejecutivo Nacional del Movadef, junio del 2018. Bueno, HNI es huelga nacional indefinida, supongo. Sí, claro. Tiene que ver con la... Yo creo que parte de estas, periódicamente, regresamos al tema del Movadef, y yo creo que un tema del que no se suele hablar, y ya se tiene ahí metido en el desván, es el de la situación de los sistemas o el Servicio de Inteligencia Nacional, ¿no? Lamentablemente, se ha ido desmantelando últimamente, ya después, además de los desórdenes que hubo en el gobierno de Ollantumala. No se ha logrado repotenciar en el gobierno de Kuczynski, y el presidente Vizcarra tampoco ha hecho nada por de algún modo dotar al Estado de algún sistema mínimo que asegure que este tipo de cosas, digamos, de algún modo se enfrenten de una vez por todas, ¿no? Porque ya con esto del Movadef, el señor Fajardo murió hace algunas semanas, tenemos, me parece que más de 10 o 15 años, y no hay ninguna evidencia. Si esto es una actividad delictiva, bueno, que se investigue, que se sancione, que se penalice, pero no podemos seguir en esta cuestión permanente en que además se infiltra a sindicatos y bueno, como les digo, año a año regresamos a lo mismo, ¿no? Yo creo que parte del problema fundamental, parte, como les decía, de la falta de un servicio de inteligencia estructurado y que permita avisorar y ver qué se hace con este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, tenemos el caso Perseo desde hace 4 años, más o menos, que no, fue parte claro, del trabajo de la policía, y se hicieron incautaciones en penales y se encontró ahí todo el material. Pero el tema está en el Ministerio Público desde hace 4 años. El propio ministro del Interior, en su momento, el señor Basombrío, pedía a través de las redes sociales, por favor, Ministerio Público, esto va a terminar por gusto. Y seguimos en eso, así que... Bueno, eso te habla también, los plazos judiciales muchas veces terminan jugando en contra de este tipo de situaciones, y lamentablemente las discusiones menudas hacen que nos olvidemos de estos temas fundamentales, ¿no? Que hemos tocado el Sistema Nacional de Inteligencia y la situación de la Administración de Justicia, que no han tenido cambios significativos en los últimos años, ¿no? Mira, yo estoy acá leyendo este documento y bueno, creo que esto confirma que el sistema de partidos y hasta lo que están en la ilegalidad están en crisis, ¿no? Porque yo encuentro muchos aspectos débiles o que están en contra del estilo de Sendero Luminoso en este documento, del mismo Movadef, ¿no? En primer lugar, identifica la fuente, ¿no? Del responsable del Frente Magisterial del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales, Movadef. Luego, en los puntos 13, 14 y 15, evidencian la estrategia, cosa que va en contra de un estilo de Sendero Luminoso total, lo que ellos llamaban documentos, al evitar el secretismo decían un documento no tiene que ser liberal, en el lenguaje de ellos, ¿no? Por ejemplo, negar en todo momento que somos del CONARE o del Movadef y responder diciendo que terrorista es el Estado, ¿no? Está evidenciando una estrategia, cosa que no hace Sendero. Claro, pues se supone que esto es para una circulación restringida, ¿no? No, pero aún así no Sí, lo hacen, entiendo, nunca lo han hecho. El partido seguirá dando apoyo económico para el camarada Pedro Castillo y la huelga, pero se debe pedir a cada SUTEP regional que dé una cuota para evitar que denuncien que el partido financia todo. De verdad que yo he leído un montón de documentos de Sendero y lo que más me llama la atención es que siguen hablando de CONARE cuando ya no utilizan al CONARE hace como 1 año y medio. Es la FENASUTEP. Entonces, yo creo que, no sé quién será la fuente de Perú 21, no cuestiono a Perú 21, pero el general Baella, gran policía al frente de la DIRCOTE, creo que coincidiría conmigo en el sentido de que este documento hay que ponerle lupa, porque la verdad es que evidencia mucho la estrategia y de ninguna manera, eso sí te lo aseguro, invítalo a Carlos Tapia, se evidencia así Sendero o el Movadef, ¿no?
planteando cosas como la de los puntos 13, 14 y 15. Combatir y aislar en la huelga nacional indefinida es correcto lo que dice José Carlos a los reaccionarios electoreros como a los dirigentes Moquegua, Tumbe, Loreto y Guan. O sea, justo donde está la discrepancia, donde es fuerte el ex llamado CONARE, el FENASUTE. Pero mira, independientemente de ese documento, que yo creo que hay que ponerle lupa, no lo descalifico, sino que me llama la atención, al menos que sea un nuevo estilo y como consecuencia de la crisis de partidos que alcanzó hasta los ilegales como el MOADEF, Sí. creo yo que el ministro de Educación sí está haciendo un buen trabajo. Yo creo que él ha hecho muy bien en decir que no va a proceder al pago de los cesantes e inclusive reemplazarlos. Eso ha sido un golpe que no se dio en anteriores momentos a la huelga y yo creo que el manejo político del tema está siendo adecuado, más aún cuando se tiene de parte del ministerio a los padres de familia. Perú 21 dice, Perú 21 verificó la autenticidad de esta directiva con agentes de la Dirección contra el Terrorismo del COTE. La policía ha confirmado su veracidad y ha advertido que ya inició las investigaciones para identificar a los autores. Ah, bueno, yo me permito dudar entonces. Sí, por eso y lo que estoy leyendo textualmente lo que dice Perú 21, comillas, en algún momento el MOADEF tenía que cometer errores y este ha sido uno. Toda su comunicación no puede ser solo verbal, dijo el agente policial consultado. Ya, el agente policial, a él le podría decir yo, en todo caso, pues por eso te decía, entonces, en todo caso la crisis llegó pues al MOADEF y los cuadros de ahora no son los de antes, porque para que escriban evidenciando de esta manera su estrategia, a mí, en lo personal, me llama bastante la atención, ¿no? Y como te digo, la utilización de términos que ya no utilizan, ¿no? Como el de CONARE, cuando ya no lo utilizaban hace año y medio y lo vuelven a poner sobre la mesa. Cuando ahora es el FENASUTE, es una cuestión que a mí al menos me llama la atención, para creerlo a pie juntillas, ¿no? Creo que... Y luego, el otro elemento, el gobierno de derecha de Vizcarra, Villanueva, Alfaro, saca también su garra fascista contra los maestros, cuestiones que no es propio del estilo, o sea, Parece utilizar Sendero de los PPK 80, Zavala, ¿no? sí, Sí. o sea, Vizcarra, Villanueva, Alfaro, a menos que haya ahí El una... encallecido revisionista. Así es. Esa retórica, sí, hay algo de eso también, sí. Creo que sí, efectivamente, compartiendo la duda de Juan, sin embargo hay algunas cosas que llaman la atención. Esto del financiamiento, si es algo que en algún momento debería esclarecerse. El año pasado los maestros estuvieron en huelga por casi 2 meses, mucha gente movilizada a Lima y nunca se supo quién pagaba esos desplazamientos o quién, si alguien financiaba las permanencias, las largas permanencias, ¿no? Creo que esas son cosas que en algún momento deberían esclarecerse y de nuevo regreso a lo del sistema de inteligencia, porque creo que ese es algo que se ha descuidado muchísimo en los últimos años después del desorden que ocasionó Ollantumala con este seguimiento a sus opositores, ¿no? Vamos a escuchar al señor Pedro Castillo, Sí, una es una declaración entrevista del pasada, 22, sí. del 22. Estamos a 28, 6 días. Salimos a las calles, lo primero que dice, no, tiene su hermana en el MOADEF, me han inventado una hermana. Dice, me están terruqueando una lucha. Y vuelvo a decir acá, señores, que terrorista es el propio Estado, el abandono. Terroristas son estos gobiernos de turno que se comen la plata del pueblo, estos lobbies. Terroristas es el hambre, la miseria del gobierno. Por eso, nosotros podemos echarnos a las calles. El comando nunca muere en una lucha. Que nos despidan, pero vendrán más maestros de nuestro atrás. No tenemos miedo nosotros a eso. Señala el gobierno también que usted... Bueno, y ayer hubo un enfrentamiento, ¿no? Porque algunos de los maestros que están acá en Lima intentaron ingresar a la Plaza de Armas y bueno, sabemos que eso está prohibido, al igual que a la avenida Cuadra donde se encuentra el Congreso de la Plaza República. Bolívar, sí. Así es. Bien, vamos al siguiente tema sin pausa. Muy bien. Bueno, el Parque Juana Larco Dambert, ubicado a espaldas del Centro de Estudios Históricos Militares, en el centro de Lima, va a ser remodelado y ahí se va a construir el Parque Temático Héroes de la Democracia. En la inauguración va a estar el presidente del Congreso, el señor Luis Galarreta, al terminar su gestión. El presidente del Congreso dijo hace unos días, hizo referencia de un parque
Sí. de la memoria de los caídos por el terrorismo, en donde se iba a contar la verdadera historia de lo que ocurrió en el país. Claro, esto empieza con una entrevista al Comercio de Luis Galarreta, donde, hablando sobre un balance de su gestión, menciona que antes de terminar va a inaugurar este parque temático, sin aclarar que no es una obra del Congreso, eso lo aclara días después, y ahora aparece la información de que en realidad es una obra del municipio de Lima, ¿no? De manera que ha habido información, digamos, gradual y confusa, porque no tendría por qué aparecer en el balance de la gestión del presidente del Congreso una inauguración de algo que no está promoviendo el Congreso mismo, ¿no? Vamos a escuchar sus distintas declaraciones, creo que tenemos los bytes. Tenemos también por inaugurar un parque temático que se ha conseguido plata, que va a ser un parque para la memoria de los caídos por el terrorismo, que ese va a ser el verdadero parque de la nación, la verdadera historia de este país. No es competencia, porque esto es abierto, es libre, para que la gente pase y conozca qué pasó en nuestro país. Yo creo que es Eso fue lo primero que dijo. Vamos a inaugurar, parece que fuese efectivamente... Hemos conseguido, dijo algo así, ¿no? Como que hubiera sido pedido de él. ¿Tenemos las declaraciones del día siguiente? Temático. Eso no es un tema que le compete al Congreso. Yo lo que he dicho es que como presidente del Congreso, antes de irme voy a inaugurar, porque soy invitado a inaugurar un parque temático sobre las víctimas del terrorismo, como tienen muchos países, donde habrá una antorcha las 24 horas prendidas para recordar cómo fue el terrorismo del Perú, pero no tiene nada que ver con el Museo de la Memoria, ni es plata del Congreso, ni es un tema que tiene que ver con el Consejo Directivo. Por eso, cuando la prensa les pregunten, queridos parlamentarios, duden. Vayamos a la fuente original antes de responderle a alguna hora. Les agradezco a varios que han dicho que iban a consultar. Eso no es un tema del Congreso, es un tema, repito, es una idea que nace de mí hacia un alcalde y no es plata del Congreso, no tiene nada que ver con el Parlamento. Okay. Bueno, vamos a mostrar las fuentes de lo que dijo originalmente, ¿no? A pedido de él, ¿no? Parece que es una gestión de él, Sí, personal. pero eso lo dice, ¿no?, después de que se comentó... Lo dice en la comisión permanente. Claro. Lo dice anteayer en la La comisión manera como permanente. él responde a la entrevista del Comercio da a entender que si se habla, vamos a inaugurar, tenemos todavía, ¿no? Lo que pasa es que durante el día también en Pasos Perdidos, Sí, algunos parlamentarios indicaron que lo estaban cuestionando por eso, y otros, dentro de los que me encuentro, que íbamos a pedir información. Claro. Entonces, porque está bien No completo puede el ser asunto. una iniciativa del Congreso. De ninguna una cosa manera, así. porque no se había tratado Sí, claro. ni en mesa directiva ni en junta de portavoces. Además no tiene iniciativa de gastos. Tampoco, el Congreso, ¿no? o sea, no sé cómo... Entonces, tuvo el acierto de aclararlo en el ámbito de la comisión permanente, pero conforme pasan los días, en esta información que nos vamos enterando a plazos, nos damos cuenta que es una obra de la Municipalidad de Lima. Desde mi punto de vista, innecesaria, porque lo único que va a generar es mayor confrontación. En el año de la reconciliación y el diálogo nacional va a generar mayor confrontación. Y no olvidemos que así como el congresista Galarreta señala de que va a haber una antorcha prendida todo el año, frente al Pentagonito también se hizo un monumento que iba a tener la antorcha prendida todo el año y no lo tiene, conmemorando a las víctimas del terrorismo, y también hay otro parque temático en Surquillo por la zona donde cayó Abimael Guzmán. O sea, yo creo que el asunto no es de parques, y más aún cuando en la información que aparece el día de hoy dice que va a tener 16 columnas de mármol, y cuando le preguntan quiénes van a estar, Aquí no todavía saben. no sabemos, Sí. ¿no? Entonces, Pero ya saben que son pero son 16. 16. Entonces hay una serie de cosas que demuestran una improvisación tremenda. Yo creo que más está ligado a la campaña electoral del hijo del alcalde. Una cuestión que lo va a beneficiar más a él cuando retiren a Dítel Columbus, el otro es el heredero de... Claro, el que carambola sale un El que no poco se va a marginado beneficiar acá con desde esto. el Columbo. Lo Claro. cual hace entender un poco lo que el señor Galarreta llama la verdadera historia, ¿no? Porque si lo único que tienen son estas 16 columnas sin ningún nombre, no sabemos cuál será la verdadera historia, cómo, que nos querrá contar, ¿no? Bueno, pero al fondo demuestra improvisación en un tema que es realmente importante, ¿no? Y que yo creo que puede generar confrontación y marchas. Mira, cuando uno plantea, y por favor esto no es una comparación, sino simplemente lo que significa la presencia de un monumento, ¿no? El ojo que llora, que dicen de que eso genera que lo visiten, que genera un espacio negativo. Bueno, desde el otro punto de vista, seguramente es valioso para el fujimorismo, pero lo único que va a generar es también
que se genere un conflicto sobre la base de un monumento que puede generar para otras personas un ánimo, un recuerdo pernicioso. En estos momentos está detenido en el Congreso un proyecto de ley que tiene que ver con el determinar el ADN de las víctimas del terror, el banco de datos del ADN de aquellas víctimas o desaparecidos del terror, y ha generado una gran polémica. Aspectos como este, parques visibles, abiertos, yo creo que no ayudan a la confrontación. Hay otras medidas mucho más eficaces. De repente puede haber buena voluntad en las personas que lo están impulsando, pero en el fondo no generan una reconciliación nacional, sino más bien son instrumentos de conflicto. Pero si hay verdaderos héroes en la lucha contra el terrorismo, el hecho de que un homenaje a ellos incomode a algunas personas no debería ser motivo para echarse para No, pero atrás. la forma, decir, lo que pasa es que, mira, si son héroes, uno tiene que ponerlos por todo lo alto y no clandestinamente, ¿no? A estos señores los vamos a poner en su lugar y no, en este momento no se sabe quiénes son. Entonces eso demuestra improvisación. Y por otro lado, esa costumbre urbana de Lima de desaparecer a Juana Larco de Dahmer, ahora ¿dónde la van a poner? Junto a Francisco Pizarro, amontonado ahí en algún lugar, cuando ella fue una mujer valiosa y por lo tanto se le recuerda, ¿no? Claro, yo creo que es un año propicio para estos balances. Este año se cumplen 15 años del informe de la Comisión de la Verdad y ya seguramente ya es parte del legado que en algún momento deberíamos volver a abordar, ¿no? En fin, yo creo que las improvisaciones no ayudan en esto y bueno, vamos a ver en qué termina este famoso parque. Quizás al final quedan solo las 16 columnas que he mencionado, ¿no? Bueno, solamente para mencionar finalmente acá a través del Twitter, la Unión de Estudiantes de Arquitectura de Lima me está mandando ahí información, así que los interesados a través de las redes sociales pueden entrar. @UDALima dice: esta nueva obra en el Parque Neptuno, invertir para luego destruir, es un espacio público, no es ningún juego. Hace 2 años la municipalidad entregó las obras de remodelación y mantenimiento de veredas y hoy nuevamente pretenden hacer una obra. ¿Qué dice el Ministerio de Cultura sobre las autorizaciones? Y ahí, bueno, tienen ahí una foto del Google Earth y amplia información. Yo quiero felicitar a ese grupo de chicos de la Universidad de Lima porque de verdad están bien preocupados por el espacio público, la destrucción que hay en La Molina, los arboricidios, y ellos merecen un especial apoyo. Muy bien. Bien, gracias a nuestros invitados. Nos vemos mañana por la noche aquí en Portada. Buenas noches.